Alejandro Herrera se acomodó en el enorme sillón de cuero del despacho de su padre, la mirada perdida en el perfil urbano de Madrid que se desplegaba tras los ventanales de suelo a techo. La luz matutina bañaba los imponentes edificios en un resplandor dorado, pero Alejandro no sentía calidez alguna. Al contrario, una fría e insidiosa inquietud se había apoderado de él desde el día en que la empresa pasó a sus manos. Con tan solo 28 años, era ahora la cabeza de Grupo Herrera, el imperio que su padre, don Antonio Herrera, había construido desde la nada. Debería haber sentido orgullo, quizá incluso invencibilidad, pero en su lugar había duda. El peso de la responsabilidad no le asustaba. Podía manejar las reuniones del consejo, las decisiones difíciles y la presión de los inversores. Lo que le carcomía era algo mucho más personal: la confianza. ¿En quién podía realmente confiar en aquella gigantesca maquinaria corporativa? ¿Quién, entre las muchas personas que trabajaban para él, era verdaderamente leal? Alejandro siempre había sido cauto, pero ahora, con todo en juego, estaba hiperconsciente de cómo actuaba la gente a su alrededor, y cuanto más observaba, más se daba cuenta de que todos llevaban una máscara. Recordaba las palabras de su padre de hacía años: Hijo, en los negocios, la confianza vale más que el dinero, pero no te dejes engañar. La lealtad se puede comprar y se puede vender. Su padre había confiado implícitamente en ciertas personas y, durante un tiempo, Alejandro también lo hizo. Ricardo Mendoza, el director de la compañía, había sido el aliado más cercano de su padre durante décadas, y Marta Romero, la secretaria siempre diligente, había trabajado al lado de su padre desde que comenzó el negocio. Alejandro creció viéndolos como familia, los pilares de confianza que sostenían la empresa, pero ahora, de pie donde una vez estuvo su padre, Alejandro no estaba tan seguro. Su padre se había ido, y él se quedaba con una empresa llena de gente que sonreía demasiado, que estaba de acuerdo con todo lo que decía con demasiada rapidez, y que siempre parecía estar buscando algo. ¿Cuántos de ellos solo esperaban que fracasara? ¿Cuántos eran verdaderamente leales al legado de su padre? La pregunta no lo dejaba en paz. Alejandro tenía que saber la verdad. Una noche, mientras caminaba impaciente por el despacho, la idea lo golpeó como un rayo de inspiración. Si quería saber cómo se comportaba realmente la gente cuando pensaba que nadie importante estaba mirando, necesitaba volverse invisible, necesitaba ver la empresa desde dentro, desde abajo hacia arriba. Fue entonces cuando tomó la decisión. Se convertiría en conserje. Era arriesgado. Sin duda, la logística por sí sola sería una pesadilla. Mantener oculta su verdadera identidad, moverse por la empresa sin ser reconocido y fingir ser solo otro trabajador de bajo nivel. Pero Alejandro estaba decidido. Necesitaba acercarse al terreno, a las personas que trabajaban en las sombras de la empresa, las que no estaban en las reuniones ejecutivas ni detrás de escritorios pulidos. A la mañana siguiente, Alejandro contactó con Limpiezas El Sol, una pequeña agencia de limpieza que la empresa subcontrataba para el mantenimiento del edificio. No tardó mucho en poner las cosas en marcha. En una semana, le proporcionaron un uniforme de conserje, una identificación falsa, y lo asignaron al turno de noche del equipo de limpieza. No se lo dijo a nadie en la empresa, ni siquiera a las personas más cercanas de su equipo. Esto era algo que tenía que hacer solo esa primera noche. Al entrar por el acceso de empleados vistiendo el mono azul oscuro de conserje, el corazón le latía con fuerza. Era extraño sentirse tan nervioso en un lugar que técnicamente era suyo, pero mientras empujaba el cubo de la fregona por el pasillo, pasando junto a personas que ni siquiera le dirigían una mirada, se dio cuenta de algo. Nunca había sido más invisible. El contraste era sorprendente. Cuando vestía trajes a medida, la gente estaba pendiente de cada una de sus palabras. Ahora, vestido de conserje, era prácticamente un fantasma, y eso era exactamente lo que necesitaba. Durante los días siguientes, Alejandro se adaptó a su nueva rutina. Fregaba suelos, vaciaba papeleras y limpiaba ventanas. Todo mientras mantenía un perfil bajo. Nadie lo cuestionaba. Nadie parecía siquiera notarlo. Era a la vez liberador e inquietante, pero lo más importante, escuchaba.
conversaciones en las salas de descanso, discusiones susurradas entre el personal, incluso comentarios casuales, oídos en los pasillos. Alejandro lo absorbía todo. Y lo que escuchó confirmó sus peores sospechas. Había tensión en la empresa, una profunda corriente subterránea de insatisfacción entre los empleados de niveles inferiores. Hablaban de la dirección como si estuvieran completamente desconectados de la realidad, inconscientes de las verdaderas dificultades que ocurrían en el día a día, y luego había murmullos sobre Ricardo. Algunos trabajadores mencionaban su nombre en voz baja, insinuando tratos turbios y acuerdos por la puerta de atrás. Al principio, Alejandro no quería creerlo. Ricardo había sido como un tío para él mientras crecía, pero cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que algo no iba bien. Había demasiadas coincidencias, demasiados susurros de dinero que desaparecía, acuerdos que se frustraban y extraños favores que se intercambiaban. Alejandro sabía que tenía que investigar más a fondo. Si Ricardo realmente estaba traicionando el legado de su padre, lo destrozaría, pero no podía ignorar las señales. A medida que los días se convertían en semanas, la sensación de urgencia de Alejandro crecía. Tenía que encontrar pruebas, pero no podía actuar demasiado pronto. Necesitaba estar seguro. Y entonces, una noche, mientras limpiaba los despachos ejecutivos, tropezó con algo que le heló la sangre. Alejandro se quedó inmóvil frente al escritorio de Ricardo, con la mano suspendida sobre una pequeña pila de papeles. No era inusual que estuviera limpiando los despachos ejecutivos a esa hora, pero el documento que llamó su atención era cualquier cosa menos ordinario. Entre los memorandos e informes financieros yacía un contrato, uno que llevaba la firma de Ricardo y una transacción inconfundible a una cuenta offshore. Una gran suma de dinero había sido movida, y no figuraba en ninguno de los registros de la empresa que Alejandro hubiera visto. El corazón se le aceleró mientras volvía a colocar cuidadosamente el papel, asegurándose de que todo pareciera intacto. Esta era la primera pista real, la primera evidencia tangible de que algo andaba mal, pero necesitaba más. Ricardo era inteligente. No dejaría todo a la vista. Alejandro tendría que cavar más hondo, ser más cauteloso. Continuó con sus tareas de limpieza, su mente girando con posibilidades. ¿Qué más estaba escondiendo Ricardo? ¿Y por qué su padre nunca había visto nada de esto? Durante años, Ricardo había sido la mano derecha de su padre. Alejandro también había confiado en él. Hasta ahora, la traición comenzaba a sentirse personal. Mientras la noche avanzaba, Alejandro se encontró limpiando la sala de descanso, donde parte del personal nocturno se reunía durante su tiempo libre. Se había acostumbrado a mantener la cabeza gacha, empujando su fregona por el suelo mientras escuchaba las conversaciones a su alrededor. La mayoría de la gente no lo notaba, que era exactamente como él quería. Sin embargo, esta noche notó una voz familiar. Clara Vega. Clara había sido un elemento fijo en el equipo de limpieza mucho antes de que Alejandro pusiera un pie en la empresa como conserje. Era amable, siempre dispuesta a ofrecer una sonrisa o ayudar a alguien que lo necesitara, aunque no sabía quién era él realmente. Alejandro había llegado a apreciar su honestidad. No era como los demás, aquellos que fingían preocuparse por la misión de la empresa mientras miraban por sí mismos. ¿Oísteis lo del coche nuevo de Ricardo?, preguntó uno de los trabajadores, recostándose en su silla mientras sorbía su café. Clara negó con la cabeza, pero los demás empezaron a intervenir. Sí, oí que costó más de lo que la mayoría de nosotros ganamos en un año, rió amargamente otro trabajador. Alejandro siguió fregando, con los oídos atentos. Sinceramente, no sé cómo se sale con la suya. Actúa como si fuera intocable, dijo Clara en voz baja, sus ojos mirando hacia la puerta como si temiera ser escuchada. Alejandro la miró. No era el tipo de persona que hablaba fuera de lugar, especialmente sobre gente en el poder, pero ahí estaba, expresando preocupaciones que Alejandro había estado tratando de reconstruir durante semanas. Sabía que había más cosas con Ricardo, pero las palabras de Clara solo confirmaron aún más sus sospechas. ¿No es así siempre?, murmuró alguien más. La gente de arriba nunca enfrenta consecuencias. El estómago de Alejandro se revolvió. Estas no eran solo quejas ociosas. Había un resentimiento real aquí, una frustración que no había apreciado completamente antes. Clara y los demás
No solo hablaban de sus propias luchas, estaban señalando un problema mayor, uno que iba mucho más allá de unos pocos fondos mal administrados o un coche nuevo llamativo. La conversación cambió, pero Alejandro no podía quitarse la sensación de que finalmente estaba comenzando a comprender la profundidad de la corrupción dentro de su propia empresa. Esto no se trataba solo de Ricardo o Marta, se trataba de toda una cultura que se había arraigado a lo largo de los años, una en la que los que estaban en el poder abusaban de sus posiciones mientras todos los demás sufrían en silencio. Más tarde esa noche, mientras el resto del equipo de limpieza terminaba sus turnos, Alejandro se demoró en la oficina. Fingiendo ordenar mucho después de que todos se hubieran ido, tenía acceso a los pisos ejecutivos gracias a sus credenciales de conserje y sabía exactamente a dónde tenía que ir después. El despacho de Ricardo, a estas alturas, se había familiarizado con la distribución, pero esta noche se sentía diferente. Había más en juego. No solo estaba allí para recoger polvo, estaba allí para descubrir la verdad. El despacho estaba en silencio cuando Alejandro se deslizó dentro, con cuidado de no dejar rastro de su presencia. El mismo contrato que había visto antes seguía sobre el escritorio, pero esta vez no se contentó con solo una mirada. Sacó su teléfono y tomó una foto. Asegurándose de capturar cada detalle, se movió con cautela por la habitación, abriendo cajones y rebuscando entre documentos lo más silenciosamente posible. La mayor parte de lo que encontró parecía normal. Agendas de reuniones, memorandos de negocios, papeleo rutinario, pero mientras buscaba entre los archivos de Ricardo, encontró otro conjunto de papeles que le helaron la sangre. Facturas, grandes sumas de dinero canalizadas a cuentas cuestionables bajo varios nombres de empresas que no existían. Era un esquema clásico de empresas fantasma, y Ricardo estaba en el centro de todo. Las manos de Alejandro temblaban mientras tomaba más fotos. Esta era la prueba que necesitaba para derribar a Ricardo. Pero cuando alcanzó un último archivo, escuchó el suave clic de una manilla de puerta girando. El pánico lo atravesó mientras metía los papeles de nuevo en el cajón y se deslizaba detrás de la puerta, con el corazón palpitando en su pecho. La puerta crujió al abrirse y unos pasos resonaron en la habitación. Por un momento, Alejandro pensó que su tapadera había sido descubierta, pero luego los pasos se retiraron y la puerta volvió a cerrarse con un clic. Exhaló lentamente, esperando hasta estar seguro de que no había moros en la costa antes de escabullirse del despacho. Su pulso todavía estaba acelerado mientras regresaba al cuarto de suministros de conserjería, su mente bullendo con todo lo que había descubierto. Mientras Alejandro cerraba por la noche, no pudo evitar pensar en Clara. Ella había dicho la verdad antes. La gente como Ricardo actuaba como si fuera intocable, pero no por mucho más tiempo. Ahora tenía las pruebas. Era solo cuestión de tiempo antes de que el imperio de mentiras de Ricardo se derrumbara. Las siguientes noches fueron un borrón de movimientos calculados. Alejandro pasó cada momento libre reuniendo las pruebas que había recopilado. Cuanto más investigaba, más claro se volvía todo. Ricardo había estado desviando dinero durante años, canalizándolo a través de empresas fantasma y embolsándose millones sin que nadie sospechara. No era solo un desliz puntual. Era sistemático y mucho más extenso de lo que Alejandro había pensado al principio. No podía evitar pensar en su padre. Su padre había confiado en Ricardo con todo, su empresa, su dinero e incluso su legado. ¿Cómo se le había pasado esto por alto? ¿Cómo nadie había visto las señales antes? Alejandro sintió una oleada de ira crecer en su pecho. Esto no era solo por dinero, esto era por traición. Ricardo se había aprovechado de la confianza de su padre. ¿Y para qué? ¿Codicia? ¿Poder? La idea lo enfermaba. No era suficiente para Alejandro simplemente exponer a Ricardo. Quería asegurarse de que el daño no pudiera deshacerse, pero por mucho que las pruebas pesaran sobre él, Alejandro sabía que tenía que andar con cuidado. Si Ricardo siquiera intuía que algo andaba mal, cubriría sus huellas y Alejandro perdería su oportunidad. Necesitaba estar seguro, necesitaba reunir todas las pruebas posibles antes de hacer su movimiento. Una noche, mientras hacía sus rondas limpiando los despachos ejecutivos, Clara lo encontró en la sala de descanso.
luciendo más cansada de lo habitual. Alejandro notó las ojeras bajo sus ojos, la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente. Ella también había estado haciendo turnos de noche, pero esta noche parecía particularmente agotada. ¿Noche dura?, preguntó Alejandro, manteniendo un tono casual mientras limpiaba las encimeras. Clara le dedicó una sonrisa cansada. Ha sido una semana larga, pero eso no es nada nuevo por aquí. Alejandro asintió, pero algo en su voz lo hizo detenerse. ¿Alguna vez piensas en irte de aquí, en hacer otra cosa? Clara rió suavemente, aunque no había humor en ello. Créeme, si pudiera lo haría, pero no hay exactamente muchas oportunidades ahí fuera para alguien como yo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con alguien como tú? Ella se encogió de hombros, su mirada vagando hacia el suelo. Ya sabes, sin título, sin contactos, es difícil salir de este tipo de vida cuando estás atrapado en ella. Las palabras golpearon a Alejandro más fuerte de lo que esperaba. Nunca lo había pensado realmente antes. Cuán diferentes eran sus mundos. Para él, las oportunidades siempre habían estado ahí. Su familia, su nombre, su riqueza le habían abierto puertas en las que nunca tuvo que pensar dos veces. Pero para alguien como Clara, que trabajaba duro todos los días solo para llegar a fin de mes, esas puertas a menudo estaban cerradas. Alejandro sintió una repentina punzada de culpa. Aquí estaba él, fingiendo ser uno de ellos, pero la verdad era que podía alejarse de esto en cualquier momento. Clara no tenía ese lujo. «Eres demasiado buena para este lugar», dijo Alejandro, su voz tranquila pero firme. «Mereces algo mejor». Clara lo miró, sorprendida por la intensidad en su voz. Por un momento, hubo un destello de algo en sus ojos. ¿Esperanza, tal vez? Pero rápidamente negó con la cabeza. «Gracias, pero no creo que eso esté en mis cartas», dijo, su voz suave. Alejandro quería decir más. Quería decirle que podía tener más, que era capaz de mucho, pero se mordió la lengua. Ahora no era el momento. Trabajaron en silencio durante un rato más, la quietud del edificio de oficinas asentándose a su alrededor. Alejandro no podía quitarse la conversación de la cabeza. Clara merecía más que esto, más que fregar suelos y vaciar papeleras en una empresa donde los de arriba apenas notaban que existía. No era solo Clara. Había docenas, si no cientos, de personas como ella trabajando en la empresa. Personas que eran tratadas como desechables, mientras gente como Ricardo vivía en el lujo. La determinación de Alejandro se solidificó. No podía simplemente detener a Ricardo y Marta, necesitaba cambiar la cultura de toda la empresa. Su padre había construido Grupo Herrera sobre la integridad y la confianza, pero en algún punto del camino, esos valores se habían perdido. Alejandro los iba a recuperar, pero primero necesitaba más pruebas. Durante las siguientes noches, Alejandro se volvió aún más meticuloso en su investigación. Buscó en registros antiguos, revisó estados financieros y rastreó archivos ocultos en la base de datos de la empresa. Cuanto más cavaba, más asqueado se sentía. Ricardo y Marta no solo habían estado malversando, sino que también habían manipulado contratos, haciendo tratos por la puerta de atrás que canalizaban los recursos de la empresa hacia sus proyectos personales. Marta, en particular, se había aprovechado de su posición como la secretaria de confianza del padre de Alejandro. Había sido la guardiana, controlando el acceso a información clave, lo que le facilitaba encubrir los tratos turbios. Juntos, Ricardo y Marta habían construido un castillo de naipes, uno que ahora se tambaleaba al borde del colapso. Alejandro sabía que no podía esperar mucho más. Había reunido suficientes pruebas para enfrentarlos, y el tiempo de la sutileza había terminado. Necesitaba hacer un movimiento, y pronto, una noche, cuando salía del edificio, vio a Ricardo y Marta de pie en el garaje, hablando en voz baja junto al coche de Ricardo. Alejandro se agachó detrás de un pilar, con el corazón acelerado mientras los observaba. No podía oír lo que decían, pero la expresión en el rostro de Ricardo se lo dijo todo. Ricardo estaba empezando a ponerse nervioso, se estaba volviendo paranoico, probablemente sintiendo que alguien lo estaba siguiendo. Alejandro apretó los puños. No pasaría mucho tiempo antes de que Ricardo hiciera un movimiento para cubrir sus huellas. Alejandro no podía permitir que eso sucediera. Necesitaba actuar rápido,
mientras conducía a casa esa noche. Su mente corría con posibilidades. Tenía las pruebas, tenía la ventaja, y ahora era el momento de exponer a Ricardo y Marta por lo que realmente eran. Pero, ¿cómo? Necesitaba hacerlo de una manera que no dejara lugar a dudas, una manera que mostrara a todos con qué tipo de personas habían estado tratando. Entonces se le ocurrió. Una reunión, una pública, convocaría una reunión con todos los principales interesados, toda la junta directiva y los altos ejecutivos, y en esa reunión revelaría todo, pero había una última cosa que necesitaba preparar antes del enfrentamiento final. Alejandro sonrió para sí mismo mientras entraba en el camino de entrada de su casa. Las piezas finalmente estaban encajando. No pasaría mucho tiempo antes de que el imperio de Ricardo y Marta se derrumbara. Mientras Alejandro avanzaba con sus planes para exponer a Ricardo y Marta, sus interacciones con Clara se volvieron más frecuentes y significativas. Ella no tenía idea de la historia que se estaba gestando detrás de escena, y esa era parte de la razón por la que Alejandro se sentía atraído por ella. Clara no llevaba una máscara, no pretendía ser algo que no era. Había una autenticidad en ella que Alejandro rara vez encontraba. Y eso la hacía destacar aún más en una empresa llena de gente a la que solo le importaba escalar en la jerarquía corporativa. Una tarde, después de un turno particularmente largo, Clara lo invitó a unirse a ella y a algunos otros para tomar un café en la cafetería El Rincón, justo al final de la calle de la oficina. Alejandro dudó por un momento. Habían pasado semanas desde que había hecho algo remotamente social, y su mente estaba constantemente acelerada con pensamientos sobre el próximo enfrentamiento con Ricardo. Pero algo en la invitación de Clara lo hizo querer salir de su habitual estado mental, aunque solo fuera por un rato. Claro, dijo, tratando de sonar casual. La cafetería era pequeña y tranquila, con reservados alineados a lo largo de las ventanas, y una gramola en la esquina tocando canciones antiguas. No era el tipo de lugar en el que Alejandro se encontraría normalmente, pero se sentía cómodo. Y lo más importante, era el telón de fondo perfecto para que conociera mejor a Clara. Se deslizaron en un reservado, y Clara le presentó a los demás. Un par de sus colegas del equipo de limpieza se habían unido a ellos, riendo y charlando, como si las presiones del trabajo no pesaran tanto sobre ellos en este espacio. Alejandro se encontró relajándose mientras intercambiaban historias sobre sus turnos y compartían pequeñas quejas inofensivas sobre el trabajo. Era extraño ser parte de este mundo y, sin embargo, no pertenecer realmente a él. Pero por ahora, apartó esos pensamientos y simplemente disfrutó el momento. En algún punto durante la noche, Clara se inclinó, su voz más suave de lo habitual. ¿Has estado callado? ¿Todo bien? Alejandro sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Sí, solo pensando en muchas cosas, trabajo principalmente. Ella asintió, su expresión comprensiva. Entiendo, este lugar puede agotarte, pero oye, estás haciendo lo mejor que puedes. Todos lo estamos. Sus palabras, tan simples como eran, golpearon a Alejandro de una manera que no había esperado. Durante las últimas semanas, había estado tan concentrado en su misión, en corregir los errores que se habían arraigado en la empresa, que realmente no se había detenido a pensar en las personas afectadas por todo ello. Clara estaba haciendo lo mejor que podía, al igual que los demás. Estaban trabajando duro, tratando de salir adelante, y sin embargo, eran los que más sufrían por la corrupción de arriba. Clara, comenzó, su voz más seria ahora. ¿Alguna vez has pensado en irte, en hacer otra cosa? Ella le dedicó una pequeña y triste sonrisa. Pienso en ello todo el tiempo, pero la vida no es tan simple. Tengo facturas que pagar, responsabilidades. No es como si pudiera simplemente irme y empezar de nuevo, no sin que muchas cosas encajen perfectamente. El pecho de Alejandro se oprimió. Ella tenía razón. Por supuesto, el peso de las responsabilidades y la falta de oportunidades mantenían a personas como Clara atrapadas en ciclos de los que no podían escapar fácilmente. Era una realidad que nunca había considerado verdaderamente, dada su educación privilegiada. Él podía alejarse de este disfraz, de la vida corporativa cuando quisiera, pero para Clara y tantos otros como ella,
Esa no era una opción. Eso no es justo, dijo Alejandro en voz baja, casi para sí mismo. No, no lo es, asintió Clara, su voz igualmente tranquila. Pero así es la vida. Hablaron durante un rato más, y por primera vez Alejandro se permitió abrirse un poco más. No reveló quién era realmente. Aún no estaba listo para eso, pero compartió algunas de sus frustraciones con la empresa, con la forma en que se llevaban las cosas y cómo a la gente en el poder parecía importarle tan poco los de abajo. Clara escuchó pacientemente, asintiendo con la cabeza. No interrumpió, no ofreció consejos ni juicios, solo escuchó. Y Alejandro encontró consuelo en eso. Era algo raro ser escuchado sin expectativas ni pretensiones. Cuando salieron de la cafetería, la noche se había vuelto fría y las calles estaban mayormente vacías. Clara se ajustó la chaqueta, temblando ligeramente mientras caminaban de regreso hacia el edificio de oficinas donde habían aparcado. «¿Sabes?», dijo Clara, rompiendo el cómodo silencio entre ellos. «Eres diferente de los otros chicos que pasan por aquí». Alejandro arqueó una ceja. «¿Diferente cómo?». Ella lo miró, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. «No sé, simplemente pareces preocuparte más, como si realmente vieras lo que está sucediendo a tu alrededor. La mayoría de la gente simplemente cumple con su trabajo, ya sabes, realmente no notan las cosas que importan». Alejandro sintió que su corazón daba un vuelco. Clara no tenía idea de lo cerca que estaba de la verdad, de cuánto estaba viendo y planeando cambiar. Pero sus palabras solo reforzaron lo que él ya sabía. Esta empresa, la que su padre había construido, había perdido su rumbo. Era hora de restaurar los valores que una vez había defendido, los valores que personas como Clara encarnaban. Llegaron al aparcamiento y por un momento se quedaron en el aire fresco de la noche, ninguno de los dos del todo listo para despedirse. Alejandro miró a Clara, estudiando su rostro a la tenue luz de la farola. Estaba cansada, pero había una resiliencia en ella que él admiraba. «Gracias por esta noche», dijo Alejandro. «No me di cuenta de cuánto necesitaba un descanso». Clara rió suavemente. «Sí, a veces alejarse de todo ayuda a ver las cosas más claras». Alejandro asintió, aunque sabía que lo que estaba a punto de hacer sería cualquier cosa menos alejarse. Se dirigía directamente al corazón de la tormenta, pero apreciaba la presencia de Clara, su apoyo tácito. Sabía que, a su manera, ella ya había comenzado a cambiar su perspectiva sobre la empresa, sobre la vida. Mientras Clara subía a su coche y se despedía con la mano, Alejandro la vio alejarse, una sensación de calma invadiéndolo. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Al día siguiente, la mente de Alejandro estaba más aguda que nunca. Sus interacciones con Clara habían fortalecido su resolución. Cuanto más tiempo pasaba cerca de ella y de los otros empleados, más se daba cuenta de cuán profundamente se había arraigado la corrupción de la empresa. No se trataba solo de que Ricardo y Marta estuvieran desviando dinero. Se trataba de la forma en que la empresa trataba a personas como Clara. Había una cultura de explotación y Alejandro estaba decidido a cambiarla. Pero primero, necesitaba derribar a las personas responsables de la podredumbre en la cima. Alejandro regresó a la oficina esa noche, vestido de nuevo con su uniforme de conserje. Esta vez, sin embargo, su objetivo no era solo pasar desapercibido. Estaba concentrado. Esta noche iba a obtener la última pieza de evidencia que necesitaba para acabar con Ricardo y Marta. Comenzó su rutina habitual, vaciando papeleras y limpiando escritorios, abriéndose camino a través de los despachos ejecutivos como cualquier otra noche, pero su atención estaba en el despacho de Ricardo. Sabía que Ricardo guardaba documentos importantes bajo llave en su archivador privado. La llave, Alejandro había descubierto, estaba escondida en un cajón debajo del escritorio de Ricardo, junto con una tarjeta de seguridad digital para acceder a archivos sensibles en el servidor de la empresa. Alejandro tenía que cronometrar todo perfectamente. La oficina estaba tranquila. Ya que la mayoría de la alta dirección ya se había ido a casa, miró su reloj. Poco después de las 8 p.m. Era ahora o nunca. Se dirigió al despacho de Ricardo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera observando. Con manos firmes, se deslizó dentro y cerró la puerta suavemente detrás de él.
La habitación estaba oscura, pero no necesitaba luz. Había memorizado la distribución. Alejandro se arrodilló rápidamente junto al escritorio de Ricardo y abrió el cajón. Efectivamente, la pequeña llave estaba allí, junto con la tarjeta de seguridad digital. Su corazón se aceleró mientras agarraba ambas cosas. Se levantó y se dirigió directamente al archivador en la pared del fondo. El archivador se abrió con un suave clic, revelando hileras de carpetas cuidadosamente etiquetadas con fechas y nombres de proyectos. Alejandro las hojeó rápidamente, sus dedos rozando documentos que detallaban diversas transacciones financieras. Entonces lo encontró, la carpeta marcada como confidencial. Dentro había registros detallados de transacciones, nombres de empresas fantasma y cuentas offshore. Todo estaba claramente expuesto, con la firma de Ricardo apareciendo varias veces. Alejandro sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de cada documento, asegurándose de capturar cada detalle incriminatorio. Mientras trabajaba, su mente corría. Esto era la prueba que necesitaba. Todo el esquema de Ricardo estaba detallado en estos papeles. No había forma de que pudiera salir de esto hablando una vez que Alejandro lo revelara a la Junta, pero cuando llegó a las últimas páginas, algo llamó su atención. Un nombre, el de Marta, figuraba como cofirmante en varios de los documentos. Alejandro había sospechado su participación, pero ver su nombre tan descaradamente vinculado a la malversación seguía siendo un shock. Su padre había confiado en ella con todo, y ella lo había traicionado tan profundamente como Ricardo. Con una respiración profunda, Alejandro terminó de fotografiar la última página y colocó cuidadosamente los documentos de nuevo en la carpeta. Devolvió la llave y la tarjeta digital al cajón del escritorio, asegurándose de que todo estuviera exactamente como lo había encontrado. Nadie podía saber que había estado allí. Al salir del despacho de Ricardo y cerrar la puerta con llave detrás de él, Alejandro sintió una extraña mezcla de alivio e ira. Tenía las pruebas, el plan se estaba concretando, pero la traición aún dolía, tanto por su padre como por la gente como Clara que estaba atrapada en medio de todo esto. Alejandro no podía quitarse la imagen de Clara de la cabeza mientras caminaba de regreso por la oficina vacía. Ella le había abierto los ojos a las injusticias que ocurrían justo debajo de sus narices y ahora estaba listo para tomar medidas. Pero antes de que pudiera salir del edificio, sucedió algo inesperado. Mientras Alejandro pasaba por la sala de descanso, escuchó el sonido de voces. Dos de ellas, bajas y susurradas pero inconfundibles, se detuvo, esforzándose por escuchar. Una de las voces pertenecía a Ricardo, la otra era de Marta. El pulso de Alejandro se aceleró. Se acercó sigilosamente, permaneciendo en las sombras, justo fuera de la vista. ¿Estás segura de que nadie sospecha? La voz de Marta era aguda, teñida de ansiedad. Relájate, respondió Ricardo, aunque su tono era tenso. Todo está bajo control. Para cuando alguien se dé cuenta, será demasiado tarde. El dinero ya se ha movido. La sangre de Alejandro se heló. Estaban hablando de la malversación, confirmando todo lo que había sospechado. Se inclinó más cerca, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Y el chico de Parker?, preguntó Marta, su voz bajando aún más. Ha estado callado últimamente, demasiado callado. Alejandro contuvo la respiración. Si sospechaban de él, todo podría desmoronarse. No te preocupes por Alejandro, dijo Ricardo con una risa despectiva. Es un crío, no tiene ni idea de lo que está pasando. Además, lo he mantenido al margen de los negocios reales durante años. No es una amenaza. Alejandro apretó los puños, su ira hirviendo justo debajo de la superficie. Pensaban que era un tonto, ciego a sus planes, pero no tenían ni idea de lo cerca que estaba de hacer estallar toda su operación. Aún así no me gusta, murmuró Marta. Necesitamos cubrir nuestras huellas, si algo sale mal. Nada va a salir mal, interrumpió Ricardo, su voz firme. Simplemente sigue el plan. Estaremos bien. Alejandro había oído suficiente. Retrocedió en silencio, su mente acelerada. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Salió del edificio, deslizándose en la noche con las pruebas guardadas de forma segura en su teléfono. Mientras caminaba hacia su coche, sus pensamientos volvieron a Clara. Ella aún no lo sabía,
pero había jugado un papel muy importante en esto. Sus palabras, su amabilidad, lo habían empujado a actuar, a ver la empresa por lo que se había convertido. Pero ahora Alejandro tenía el poder de cambiar las cosas. Las pruebas en su poder eran suficientes para acabar con Ricardo y Marta para siempre. Lo único que quedaba por hacer era planificar la revelación. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Los días siguientes fueron un torbellino para Alejandro. Entre reunir las últimas pruebas y planificar la próxima reunión, apenas tenía tiempo para respirar, pero a través de todo el caos, sus pensamientos seguían volviendo a Clara. Ella se había convertido en una fuente inesperada de fortaleza para él. Su presencia, su amabilidad y su integridad lo habían anclado de una manera que no se había dado cuenta que necesitaba. Era una tarde tranquila cuando la vio de nuevo. Alejandro había terminado sus rondas temprano, esperando tener un momento para pensar a solas en la sala de descanso. Pero cuando entró, allí estaba ella, sentada en la pequeña mesa, con las manos alrededor de una taza de café. Ella levantó la vista y sonrió cuando lo vio, y Alejandro sintió que su corazón daba un vuelco. «Oye», dijo Clara, su voz cálida, «no esperaba a nadie más aquí». «Yo tampoco», respondió Alejandro con una risa, sentándose frente a ella. «¿Trabajando hasta tarde?» Ella asintió. «Como de costumbre, ya sabes cómo es esto». Se sentaron en un cómodo silencio durante unos momentos, el suave zumbido del edificio a su alrededor llenando el aire. Alejandro podía sentir el peso de todo lo que estaba a punto de hacer, pero aquí, con Clara, todo se sentía manejable. Ella no tenía idea de su verdadera identidad, ni idea de la tormenta que estaba a punto de golpear la empresa, pero estar cerca de ella le hacía sentir que todo estaría bien. «Pareces cansado», dijo Clara de repente, rompiendo el silencio. Alejandro sonrió con picardía. «Sí, han sido unas semanas largas». Clara lo estudió por un momento, su mirada suave. «Sabes, no eres como los otros chicos que vienen y van por aquí». Alejandro arqueó una ceja. «¿Qué quieres decir?» «No sé», dijo ella, encogiéndose de hombros. «Realmente pareces preocuparte por la gente de aquí, por lo que está pasando a tu alrededor. La mayoría de la gente simplemente hace su trabajo y se va, pero tú notas las cosas». Alejandro sintió un calor extenderse por su pecho ante sus palabras. Ella veía algo en él que la mayoría de la gente no veía, y no era solo por su disfraz. Clara lo veía como realmente era. Alguien que se preocupaba por las personas a su alrededor, incluso cuando ocultaba su verdadera identidad. «Quizá me preocupo demasiado», dijo Alejandro, su voz baja. «A veces siento que quiero arreglarlo todo, pero no sé si eso es posible». Clara sonrió gentilmente. «No puedes arreglarlo todo, pero eso no significa que no debas intentarlo». Sus palabras resonaron en su mente. Alejandro sabía que no podía solucionar todos los problemas de la empresa de la noche a la mañana, pero podía dar el primer paso. Podía empezar por acabar con Ricardo y Marta y asegurarse de que las personas que trabajaban duro todos los días, como Clara, fueran tratadas con respeto y justicia. «Eso me gusta de ti, ¿sabes?», dijo Clara después de un momento. «Realmente quieres mejorar las cosas». Alejandro la miró a los ojos, y por un momento sintió que todo lo demás se desvanecía. La empresa, la corrupción, incluso las pruebas que había estado reuniendo. Solo eran ellos dos, sentados en la sala de descanso, compartiendo un momento tranquilo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Alejandro de repente, su voz vacilante. «Claro», respondió Clara, inclinando la cabeza con curiosidad. «Si pudieras hacer cualquier cosa en absoluto, ¿qué sería?», preguntó Alejandro, sus ojos buscando los de ella. «Como si no estuvieras trabajando aquí, ¿qué querrías hacer con tu vida?». Clara pareció sorprendida por la pregunta, como si nadie se la hubiera hecho antes. Se recostó en su silla, sus ojos pensativos mientras consideraba su respuesta. «Siempre he querido abrir mi propia cafetería», dijo, su voz suave. «Suena tonto, lo sé, pero me encanta la idea de tener un lugar donde la gente pueda venir, relajarse y sentirse bienvenida, un lugar acogedor y cálido, donde puedas ser tú mismo». Alejandro sonrió, imaginándolo en su mente. «Eso no suena tonto en absoluto»,
Suena perfecto. Clara rió en voz baja, un toque de timidez en su expresión. No sé, es solo un sueño. Es difícil pensar en cosas así cuando solo intentas llegar a fin de mes. Deberías hacerlo, dijo Alejandro, su voz seria. Deberías seguir ese sueño. Clara lo miró, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. No es tan fácil. Alejandro quería decirle que podría ser fácil, que él podría ayudarla, que el dinero no era un problema para él, pero no podía revelar quién era realmente. Todavía no. Así que, en cambio, simplemente asintió en silencio, prometiéndose a sí mismo que encontraría la manera de ayudarla a hacer realidad ese sueño. Hablaron un poco más, la conversación fluyendo naturalmente entre ellos. Alejandro se encontró riendo más de lo que lo había hecho en semanas, disfrutando de la fácil conexión que compartían. Clara era diferente a cualquiera que hubiera conocido, y con cada momento que pasaba, se sentía enamorándose más de ella. A medida que avanzaba la noche, Clara miró su reloj y suspiró. Probablemente debería irme a casa, mañana tengo turno temprano. Alejandro asintió, aunque no quería que la noche terminara. Sí, yo también. Se levantaron juntos y, mientras se dirigían hacia la puerta, Alejandro dudó por un momento. Quería decirle algo, cualquier cosa que le mostrara cuánto significaba a ella para él, pero antes de que pudiera hablar, Clara se volvió hacia él con una sonrisa. «Sabes», dijo suavemente, «me alegro de que nos hayamos conocido. Eres una buena persona, Alejandro». Sintió un nudo formarse en su garganta. Ella ni siquiera sabía la mitad. «Me alegro de haberte conocido también», respondió Alejandro, su voz cargada de emoción. Clara sonrió una última vez antes de darse la vuelta y salir por la puerta, dejando a Alejandro allí de pie, con el corazón lleno y pesado a la vez, mientras la veía desaparecer en la noche. Supo que sus sentimientos por ella eran más que una atracción fugaz. Clara había tocado algo profundo dentro de él, algo que no había sentido en mucho tiempo. Le había dado esperanza, no solo para él, sino para el futuro de la empresa y las personas que trabajaban allí. Pero con esa esperanza llegó un nuevo sentido de responsabilidad. No podía defraudarla, no podía defraudar a ninguno de ellos. La reunión con la Junta se acercaba rápidamente, y pronto todo saldría a la luz. La corrupción de Ricardo y Marta sería expuesta, y Alejandro finalmente podría comenzar a reconstruir la empresa desde cero. Pero a medida que la noche se alargaba, Alejandro se dio cuenta de que acabar con Ricardo y Marta ya no era solo un asunto de negocios, era personal. Los días siguientes pasaron en un torbellino de anticipación y preparación. El plan de Alejandro estaba en marcha, y la reunión que lo revelaría todo estaba a solo una semana de distancia. A medida que los días pasaban, la tensión en la oficina se volvía más palpable. Alejandro podía sentir la inquietud en el aire, especialmente entre los altos cargos. Ricardo, en particular, parecía más nervioso de lo habitual. Alejandro lo observaba de cerca, con cuidado de no revelar ninguna pista de que sabía lo que estaba pasando. Continuó con sus tareas de conserjería como si nada hubiera cambiado, pero por dentro el peso de lo que vendría lo oprimía. Cada interacción, cada conversación casual, sentía que podría ser el momento en que Ricardo o Marta se dieran cuenta de que algo andaba mal, pero aún no lo habían hecho. Mientras Alejandro hacía sus rondas una noche, pasó por el despacho de Ricardo y notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta. La curiosidad lo atrajo, y se detuvo justo afuera, escuchando. Ricardo estaba al teléfono, su voz baja y tensa. «No me importa lo que cueste», decía Ricardo. «Quiero que todo esté limpio para la próxima semana, sin cabos sueltos. Si algo se escapa, estamos acabados». El corazón de Alejandro se aceleró. Estaba hablando de la malversación. Estaban haciendo sus movimientos finales para encubrirlo todo, antes de la gran reunión. Alejandro dio un paso atrás, con cuidado de no hacer ruido. Si Ricardo sospechaba, aunque fuera por un segundo, que alguien estaba escuchando, todo el plan podría desmoronarse. Continuó por el pasillo, su mente acelerada. Tenía que actuar pronto, o borrarían todo rastro de sus crímenes. Pero necesitaba esperar el momento perfecto, cuando no pudieran negar nada. Más tarde esa noche, Alejandro se encontró de nuevo en la sala de descanso, esperando un momento para aclarar sus pensamientos. No esperaba ver a Clara allí de nuevo, pero cuando entró, ella estaba sentada en la misma mesa, con un libro en la mano.
Ella levantó la vista y sonrió cuando lo vio. Realmente tenemos que dejar de encontrarnos así, rió Alejandro, la tensión en su pecho aflojándose un poco al verla. Sí. ¿Cuáles son las probabilidades? Se sentó frente a ella, agradecido por la breve distracción del estrés de los próximos días. ¿Cómo va todo?, preguntó Clara, cerrando su libro y apoyando la barbilla en la mano. Alejandro dudó por un momento. No podía decirle toda la verdad. Todavía no, pero tampoco quería mentirle. Ocupado, admitió. Están pasando muchas cosas ahora mismo. Clara asintió, sus ojos llenos de comprensión. Entiendo. Yo también lo he sentido. Es como si hubiera esta extraña energía en el aire últimamente. No sé cómo explicarlo, pero algo se siente mal. El corazón de Alejandro dio un vuelco. No se equivocaba. Toda la empresa contenía la respiración, esperando que sucediera algo grande. Y sucedería, muy pronto. Sí, dijo Alejandro lentamente. Yo también lo he notado. Clara lo estudió por un momento, como si tratara de leer entre líneas. Alejandro no estaba seguro de si ella podía sentir cuánto estaba ocultando, pero su expresión se suavizó. «Sabes, si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí», dijo en voz baja. «No sé qué está pasando, pero parece que tienes mucho en mente». Alejandro la miró, sintiendo una oleada de gratitud. Clara no tenía idea de cuánto significaban sus palabras para él. Deseaba poder contárselo todo, pero por ahora, todo lo que podía hacer era sonreír. «Gracias, Clara, eso significa mucho». Ella le devolvió la sonrisa, y por un momento simplemente se quedaron allí, en un cómodo silencio. Alejandro quería congelar el tiempo, aferrarse al pequeño momento de paz antes de que todo se derrumbara, pero la realidad estaba esperando, y pronto tendría que enfrentarla, a medida que avanzaba la semana. Alejandro pasó cada momento libre preparándose para la próxima reunión. Había organizado todas las pruebas, asegurándose de que cuando llegara el momento, no habría duda de la culpabilidad de Ricardo y Marta. Sabía que los miembros de la junta estarían conmocionados, y no se sabía cómo reaccionarían, pero Alejandro estaba listo para lo que viniera. La verdad tenía que salir a la luz, pero a medida que se acercaba el día de la reunión, Alejandro no podía quitarse la creciente sensación de temor en la boca del estómago. Ricardo se estaba volviendo más agresivo en sus intentos de encubrir sus huellas, y Alejandro sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que notara que algo no iba bien. Esa sensación de inquietud llegó a un punto crítico una noche, cuando Alejandro estaba limpiando uno de los despachos superiores. Acababa de terminar de vaciar la basura cuando escuchó pasos detrás de él. Se dio la vuelta para ver a Ricardo de pie en el umbral, con los ojos entrecerrados con sospecha. «Alejandro», dijo Ricardo lentamente, su tono gélido, «he estado escuchando algunas cosas interesantes últimamente». Alejandro mantuvo su rostro neutral, incluso mientras su pulso se aceleraba. «Ah, sí, ¿cómo qué?». Ricardo se acercó, su mirada nunca apartándose de la de Alejandro. «La gente ha estado hablando, diciendo que has estado husmeando, haciendo preguntas que no deberías estar haciendo». El corazón de Alejandro latía con fuerza en su pecho. Ricardo lo estaba poniendo a prueba, tratando de medir su reacción. No podía mostrar ningún signo de nerviosismo. Tenía que mantener la calma. «Solo estoy haciendo mi trabajo», dijo Alejandro con ecuanimidad, limpiando los desastres. Los labios de Ricardo se curvaron en una sonrisa tensa, aunque no llegó a sus ojos. «Bueno, te sugiero que te ciñas a eso. Deja el resto a los que sabemos lo que estamos haciendo». Alejandro lo miró a los ojos, negándose a retroceder. «Por supuesto, señor». Hubo un tenso silencio entre ellos, antes de que Ricardo finalmente se diera la vuelta y se marchara. Alejandro exhaló lentamente una vez que se fue, sus manos temblando ligeramente. Eso había estado cerca, demasiado cerca. Ricardo sospechaba de él. Alejandro sabía que si no se movía rápido, todo podría desmoronarse. La reunión era en solo unos días. Alejandro tenía que mantenerse concentrado, tenía que mantener la calma, pero con Ricardo respirándole en la nuca. La presión era mayor que nunca. Solo tenía que aguantar los próximos días. Luego todo saldría a la luz. Llegó el día de la reunión y Alejandro sintió una energía nerviosa vibrando en el aire. Había pasado toda la noche revisando cada detalle,
asegurándose de que todas las pruebas estuvieran listas para ser presentadas. Esto era el momento para el que se había estado preparando. Los miembros de la Junta, los altos ejecutivos y, por supuesto, Ricardo y Marta, todos estarían allí. Y cuando terminara, no habría duda de su culpabilidad. Alejandro llegó temprano, todavía con su disfraz de conserje. No estaba listo para revelarse todavía. Necesitaba mantener su tapadera hasta el momento adecuado. Se movió por la oficina como cualquier otro día, desapercibido por las personas que pasaban a su lado, pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Hoy todo cambiaría. A medida que el reloj se acercaba a la hora de la reunión, Alejandro se dirigió hacia la gran sala de conferencias en el piso ejecutivo. Había elegido este entorno con cuidado, lo suficientemente público como para asegurar que Ricardo y Marta no pudieran simplemente barrer las cosas debajo de la alfombra, pero lo suficientemente privado como para que las consecuencias pudieran contenerse dentro de la empresa. Uno por uno, los miembros de la Junta entraron, junto con los ejecutivos clave, todos tomando asiento alrededor de la pulida mesa de madera. Ricardo y Marta llegaron los últimos, luciendo tan confiados como siempre. Ricardo hizo un breve gesto con la cabeza a la sala antes de tomar asiento en la cabecera de la mesa, mientras Marta se sentaba a su lado. Como siempre, Alejandro los observaba desde la esquina de la habitación, desapercibido mientras llevaba una bandeja con agua y café. Se movía en silencio, mezclándose con el fondo, tal como lo había hecho durante semanas. Pero hoy era diferente. Hoy no era invisible. Hoy tenía todo el poder. Una vez que todos estuvieron sentados, Ricardo se aclaró la garganta, levantándose para dirigirse a la sala. Gracias a todos por venir, comenzó Ricardo, su voz suave y autoritaria. Sé que se ha hablado mucho últimamente sobre la dirección de la empresa y quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar algunas cosas y discutir nuestra estrategia a seguir. Alejandro apenas podía escuchar las palabras. Sabía que el discurso de Ricardo era solo más manipulación, más mentiras. Ricardo intentaba afirmar su control sobre la sala, hacer creer a todos que tenía todo bajo control, pero pronto todos verían la verdad. Mientras Ricardo continuaba hablando, Alejandro sintió una ola de calma invadirlo. Esto era el momento que había estado esperando. Dejó la bandeja, enderezó su postura y dio un paso adelante. Lamento interrumpir, dijo Alejandro, su voz cortando el aire como un cuchillo. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él. El rostro de Ricardo se contorsionó por la sorpresa, su ceño frunciéndose mientras miraba a Alejandro. Por un momento hubo confusión, pero luego el reconocimiento brilló en los ojos de Ricardo. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió Ricardo, su voz aguda. Alejandro dio un paso adelante, quitándose la gorra de conserje y arrojándola a un lado. Su disfraz ya no era necesario. «Estoy aquí para decir la verdad», dijo Alejandro, su voz firme y clara, «sobre ti, sobre Marta y sobre lo que le habéis estado haciendo a esta empresa». La sala estaba en un silencio sepulcral. Ricardo lo miraba fijamente, con el rostro pálido, mientras Marta se movía incómoda en su asiento. Alejandro se volvió hacia los miembros de la Junta, que observaban la escena desarrollarse con una mezcla de conmoción y confusión. «Soy Alejandro Herrera», dijo, su voz resonando por la sala. «El hijo del hombre que construyó esta empresa desde cero, y he estado observando. He visto cómo habéis retorcido todo lo que mi padre defendía, cómo habéis robado a la empresa y cómo habéis traicionado la confianza que se depositó en vosotros». La boca de Ricardo se abrió, pero no salieron palabras. Parecía aturdido, como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. «Tengo pruebas», continuó Alejandro, metiendo la mano en el bolsillo y sacando una pila de documentos. «Pruebas de que Ricardo y Marta han estado malversando fondos de la empresa durante años. Han estado canalizando dinero a cuentas offshore, usando empresas fantasma para encubrir sus huellas. Todo lo que necesitáis saber está aquí mismo». Arrojó los papeles sobre la mesa y los miembros de la Junta se inclinaron inmediatamente para examinarlos. Ricardo dio un paso atrás, con el rostro ceniciento. Marta parecía estar al borde del pánico, sus ojos moviéndose entre Alejandro y los papeles.
Esto es ridículo, espetó finalmente Ricardo, su voz temblorosa. No puedes probar nada de esto. Puedo y lo haré, replicó Alejandro. He estado trabajando encubierto durante semanas, reuniendo pruebas, he visto los contratos, las transacciones, todo, y habéis dejado un rastro imposible de encubrir. Los miembros de la Junta susurraron entre ellos, hojeando los documentos. Sus rostros se volvían más serios con cada página que pasaban. La sala estaba cargada de tensión, el peso de la verdad presionando a todos. Pensasteis que nadie se daría cuenta, continuó Alejandro, su voz ganando fuerza. Pensasteis que podríais saliros con la vuestra porque se confiaba en vosotros, pero os equivocasteis. Mi padre construyó esta empresa sobre la integridad y la confianza, y vosotros habéis destruido eso. Ricardo apretó los puños, su compostura desmoronándose. No sabes de lo que estás hablando. Esto es... Se acabó, Ricardo, interrumpió Alejandro. Te han pillado. Marta se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Esto es una trampa. No hemos hecho nada malo. Alejandro se volvió hacia ella, su expresión dura. Tú también fuiste parte de esto, Marta. Ayudaste a encubrirlo. Firmaste los acuerdos. Ambos habéis traicionado todo lo que esta empresa representa. Por un momento, la sala permaneció inmóvil. Los miembros de la Junta guardaban silencio, sus ojos moviéndose entre Alejandro, Ricardo y Marta. El rostro de Ricardo estaba crispado por la ira, pero detrás de sus ojos, Alejandro vio miedo. Sabía que se había acabado. Finalmente, uno de los miembros de la Junta, un hombre mayor que había conocido al padre de Alejandro durante años, habló. ¿Es esto cierto, Ricardo?, preguntó el hombre, su voz firme pero grave. ¿Has estado malversando fondos de la empresa? Ricardo no respondió. Su silencio fue suficiente. El miembro de la Junta se levantó negando con la cabeza. Necesitamos suspender a Ricardo y Marta inmediatamente, pendiente de una investigación interna. Ricardo miró alrededor de la sala, la desesperación en sus ojos. No podéis hacer esto. He estado dirigiendo esta empresa. Has estado robando a esta empresa, dijo Alejandro con frialdad, y ahora vais a enfrentar las consecuencias. Marta se desplomó de nuevo en su silla, derrotada. Los miembros de la Junta comenzaron a hablar entre ellos, discutiendo los siguientes pasos. El peso de lo que acababa de suceder se asentó sobre la sala como una espesa niebla. Alejandro dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Estaba hecho. Ricardo y Marta habían sido expuestos, pero mientras estaba allí, observando las consecuencias, sintió algo inesperado, una profunda tristeza. Su padre había confiado en estas personas, había construido algo hermoso solo para verlo empañado por la codicia, pero ahora Alejandro tenía la oportunidad de arreglarlo. Las secuelas de la revelación de Alejandro fueron rápidas y brutales. A los pocos minutos de revisarse los documentos, Ricardo y Marta habían sido suspendidos a la espera de una investigación formal. Sus rostros, antes llenos de confianza engreída, ahora estaban pálidos de miedo e ira. Alejandro estaba de pie en la cabecera de la sala de conferencias, observando cómo se desarrollaba la escena. Pero aún no había terminado, ni mucho menos, mientras los miembros de la Junta murmuraban entre ellos. Ricardo estalló de repente. «Esto es una casa de brujas». Su voz se quebró por la desesperación, un marcado contraste con la persona tranquila y controlada que había mantenido durante años. «Estáis cometiendo un gran error. Nada de esto es real. Vais a arruinarlo todo». Alejandro no pestañeó. «Lo único que se está arruinando aquí es el tinglado que tú y Marta habéis estado montando a espaldas de todos. Esta empresa tiene ahora la oportunidad de recuperarse, pero está claro que no puede suceder contigo involucrado». Ricardo lo fulminó con la mirada, los puños apretados. «Solo eres un crío. No tienes ni idea de lo difícil que es dirigir un negocio como este. ¿Crees que tu padre era un santo? Hizo tratos que ni siquiera podrías empezar a entender». El estómago de Alejandro se retorció ante la insinuación, pero se mantuvo firme. «Mi padre confió en ti, creyó en ti, y usaste esa confianza para llenarte los bolsillos.
No intentes reescribir la historia. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí, hacerte el héroe y derribarlo todo? Escupió Ricardo. No eres capaz de dirigir esta empresa. No eres tu padre. La sala quedó en silencio, las palabras flotando en el aire como una nube oscura, pero Alejandro no dejó que lo afectaran. No podía. Miró a Ricardo directamente a los ojos y dio un paso adelante. No soy mi padre, dijo Alejandro con calma, su voz firme. Pero eso no significa que no pueda reconstruir lo que has roto. Puede que no estuviera preparado antes, pero ahora lo estoy, y me aseguraré de que esta empresa vuelva a representar algo. Los miembros de la Junta observaban atentamente, sus expresiones tensas. Alejandro sabía que este era un momento crítico. Había demostrado la corrupción de Ricardo, pero ahora tenía que demostrar que era capaz de liderar la empresa. Necesitaban ver fuerza, resolución y visión, cualidades que su padre siempre había encarnado. La boca de Ricardo se torció en una sonrisa amarga. ¿Crees que puedes limpiar este lugar? Eres ingenuo, Herrera. El mundo no funciona como crees. En el momento en que intentes cambiar las cosas, serás devorado vivo por la gente a la que intentas proteger. La mandíbula de Alejandro se tensó, pero antes de que pudiera responder, Marta se levantó abruptamente. Su rostro estaba sonrojado por el pánico. Sus manos temblaban mientras recogía sus cosas. «No me quedo para esto», murmuró, empujando su silla hacia atrás. «Podéis resolverlo vosotros solos». Pero cuando Marta hizo un movimiento para irse, uno de los miembros de la Junta se interpuso, bloqueando su camino. «No vas a ninguna parte, Marta», dijo su tono firme. «Vamos a lidiar con esto correctamente. Si eres inocente, tendrás tu oportunidad de explicarte». Los ojos de Marta recorrieron la habitación, pero pudo ver que las paredes se cerraban sobre ella. Ricardo, por otro lado, no se rendía tan fácilmente. «Sois todos unos tontos», gruñó Ricardo. «¿Creéis que Grupo Herrera puede sobrevivir sin mí? He sido la columna vertebral de esta empresa durante décadas. Sin mí, se desmoronará». Alejandro sintió la ira hirviendo en su interior. Ricardo todavía intentaba aferrarse al control, incluso cuando todo se le escapaba de las manos, pero Alejandro no iba a dejar que se saliera con la suya. «Ya has hecho suficiente daño», dijo Alejandro, su voz fría. «Esta empresa ha sobrevivido a cosas peores y sobrevivirá sin ti». Los miembros de la Junta asintieron con la cabeza. Estaba claro que el reinado de engaño de Ricardo estaba llegando a su fin. Alejandro había expuesto la verdad, y ahora la empresa podía comenzar el largo proceso de reconstrucción. Cuando la tensión en la sala alcanzó su punto máximo, Ricardo finalmente pareció aceptar que se había quedado sin opciones. Se enderezó la chaqueta, sus ojos entrecerrándose hacia Alejandro con puro odio. «Te arrepentirás de esto», siseó Ricardo, su voz baja pero venenosa. «Crees que has ganado, pero no tienes ni idea de lo que se avecina». Alejandro no respondió. Solo observó cómo Ricardo giraba sobre sus talones y salía furioso de la habitación, seguido de cerca por Marta, que parecía estar al borde de las lágrimas. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, dejando un silencio espeluznante a su paso. Por un momento, nadie habló. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas, claramente conmovidos por la intensidad de lo que acababa de suceder. Pero Alejandro no se sentía triunfante, no se sentía victorioso, se sentía cansado, agotado incluso. Había hecho lo que se había propuesto. Había expuesto la corrupción, eliminado las influencias tóxicas de la empresa y despejado el camino para un nuevo comienzo. Pero el peso de lo que vendría después se cernía sobre su mente. Dirigir una empresa, especialmente una en crisis, no iba a ser fácil, y a pesar de su determinación, una pequeña parte de él se preguntaba si Ricardo había tenido razón. ¿Podría manejar esto? ¿Podría estar a la altura del legado de su padre? Uno de los miembros de la Junta, el mismo hombre mayor que había interrogado a Ricardo antes, se acercó a Alejandro. «Conocí bien a tu padre», dijo en voz baja. «Era un buen hombre, y creo que estaría orgulloso de lo que has hecho aquí hoy». Alejandro asintió, aunque no estaba seguro de cómo responder. Quería creer que su padre estaría orgulloso, pero el camino por delante parecía desalentador. Aún así, ya no había vuelta atrás.
Lo agradezco, dijo Alejandro finalmente, su voz suave pero sincera. Solo quiero hacer lo correcto. Y lo has hecho, respondió el miembro de la junta. Ahora es el momento de reconstruir. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras. Reconstruir no se trataba solo de la empresa, se trataba de restaurar los valores que su padre tanto había apreciado: confianza, integridad, justicia, y se trataba de asegurar que personas como Clara, los empleados trabajadores que a menudo eran pasados por alto, tuvieran voz en el futuro de la empresa. Cuando la reunión llegó a su fin, la junta comenzó a discutir los siguientes pasos. Ricardo y Marta enfrentarían una investigación formal y, mientras tanto, Alejandro asumiría el cargo de CEO interino. Aún no era oficial, pero todos en la sala sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que Alejandro tomara el control total de Grupo Herrera. Una vez que se levantó la sesión, Alejandro se quedó un momento en la sala de conferencias, asimilando la gravedad de lo que acababa de suceder. Había ganado esta batalla, pero la guerra para restaurar el alma de la empresa apenas comenzaba. Antes de salir de la sala, miró las sillas vacías donde Ricardo y Marta se habían sentado. Se habían ido, y pronto no serían más que un mal recuerdo, pero sus acciones habían dejado cicatrices, y llevaría tiempo curarlas. Alejandro enderezó los hombros y salió de la sala, listo para enfrentar lo que viniera después. Después de la reunión, Alejandro sintió una abrumadora mezcla de alivio y agotamiento. Ricardo y Marta estaban fuera, y el futuro de la empresa ahora estaba en sus manos. Pero a medida que el polvo se asentaba, sus pensamientos se desviaron del caos de la sala de juntas hacia algo, o más bien alguien, mucho más importante. Clara. Clara no tenía idea de cuánto lo había ayudado durante todo este viaje. Su amabilidad, su fortaleza y su capacidad para ver lo bueno en las personas habían sido una luz en lo que a menudo se había sentido como un momento muy oscuro. Alejandro no le había dicho la verdad sobre quién era realmente, pero eso estaba a punto de cambiar. Sabía que no podía seguir adelante sin ella a su lado, y, lo que es más importante, no quería hacerlo. Al día siguiente, Alejandro se dirigió a la oficina, pero esta vez no era para ninguna reunión de la junta ni asuntos de la empresa. Estaba allí por Clara. La encontró, como de costumbre, trabajando diligentemente en uno de los pisos superiores, limpiando las ventanas de un gran despacho en esquina. Ella no lo notó al principio, y por un breve momento Alejandro simplemente la observó, maravillándose de cómo una persona podía cambiarlo todo. Finalmente se aclaró la garganta y ella se dio la vuelta, sonriendo cuando lo vio. «Oye, ¿qué haces por aquí arriba?», preguntó secándose las manos en un paño. Alejandro dudó un segundo, luego respiró hondo. «Hay algo de lo que necesito hablar contigo». Clara frunció el ceño ligeramente, sintiendo la seriedad en su tono. «¿Está todo bien?». «Sí», asintió Alejandro. «Es solo que hay mucho que no sabes sobre mí, sobre quién soy realmente». La expresión de Clara se suavizó con preocupación. «¿Qué quieres decir?». Alejandro se acercó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Este era el momento. Tenía que decirle todo. Se había estado escondiendo detrás de un disfraz durante semanas, y ahora era el momento de sincerarse. «No soy solo un conserje», comenzó Alejandro, su voz firme pero tranquila. «He estado trabajando encubierto aquí, pero no por las razones que podrías pensar. Mi nombre es Alejandro Herrera. Soy el dueño de Grupo Herrera». Clara parpadeó, las palabras claramente sin registrarse al principio. «¿Espera, qué?». Alejandro exhaló, tomando sus manos suavemente entre las suyas. «Mi padre construyó esta empresa, y después de su fallecimiento, la heredé. Vine aquí como conserje para ver la empresa desde dentro, para entender lo que realmente estaba sucediendo, y lo que encontré fue que la gente de arriba era corrupta, robando a la empresa, abusando de su poder. He estado trabajando para arreglar eso». Clara lo miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, tratando de procesar la información. «¿Eres Alejandro Herrera? ¿Como en el Alejandro Herrera, el dueño de todo esto?». Alejandro sonrió tímidamente.
Sí, ese soy yo. Por un momento, Clara no dijo nada. Solo lo miró, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Luego, lentamente, comenzó a reír. Un sonido suave e incrédulo que se hizo más fuerte a medida que la realidad de la situación se asentaba. No puedo creer esto, dijo, negando con la cabeza. Todo este tiempo has sido tú. Yo pensé que eras solo. Solo un conserje, terminó Alejandro por ella, su sonrisa ensanchándose. Clara asintió, todavía riendo. Sí, exacto. Alejandro rió junto con ella, pero luego su expresión se volvió seria de nuevo. Lamento no habértelo dicho antes. No podía arriesgarme a que alguien se enterara. Necesitaba ver la empresa por lo que realmente era, sin que nadie me tratara de manera diferente. La risa de Clara se desvaneció, y ella lo miró a los ojos, su mirada suavizándose. Entiendo. Quiero decir, es mucho para asimilar, pero entiendo por qué lo hiciste. Alejandro sintió una oleada de alivio invadirlo. Le había preocupado que Clara se molestara o se sintiera traicionada, pero su aceptación de la verdad solo lo hizo amarla más. Hay algo más que necesito decir, continuó Alejandro, respirando hondo otra vez. Estas últimas semanas ha sido una de las únicas cosas que me mantuvo en pie. Tu amabilidad, tu honestidad, me has mostrado lo que realmente importa, y no quiero perder eso, no quiero perderte. Los ojos de Clara se abrieron ligeramente, y Alejandro pudo ver la sorpresa en su expresión, pero antes de que pudiera responder, él se arrodilló, sacando una pequeña caja de anillos de su bolsillo. Clara, dijo, su voz llena de emoción. He pasado gran parte de mi vida concentrado en esta empresa, en tratar de estar a la altura de las expectativas de mi padre, pero conocerte, me has mostrado que hay más en la vida que solo negocios. No quiero dirigir esta empresa solo, quiero construir algo contigo, tanto aquí como en la vida. Abrió la caja, revelando un hermoso y sencillo anillo de diamantes. Clara ahogó un grito suavemente, sus manos cubriendo su boca mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Te casarías conmigo?, preguntó Alejandro, con el corazón en la garganta. Por un momento solo hubo silencio. Clara miró el anillo, luego a Alejandro, su rostro una mezcla de conmoción y emoción abrumadora. Sí, susurró, su voz temblorosa. Sí, por supuesto que sí. El corazón de Alejandro se elevó. Se puso de pie, deslizando el anillo en su dedo mientras Clara se secaba las lágrimas de las mejillas. Luego, sin dudarlo, la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. No puedo creer que esto esté sucediendo, dijo Clara, su voz entrecortada por la emoción. Esto parece un sueño. Es real, susurró Alejandro, apartándole un mechón de pelo de la cara, y es solo el comienzo. Se quedaron allí por un momento, abrazados, envueltos en la calidez de su amor y la emoción de su futuro juntos. Alejandro había enfrentado tantos desafíos en las últimas semanas, pero nada de eso importaba ahora. Había encontrado algo mucho más valioso que el poder o el dinero. Había encontrado a Clara cuando finalmente se separaron. Alejandro tomó su mano y sonrió. Hay mucho que hacer, pero lo resolveremos juntos. Clara asintió, sus ojos brillantes. Sé que lo haremos. De la mano, salieron de la oficina, listos para enfrentar lo que viniera después, juntos. Reconstruirían la empresa, pero lo más importante, construirían una vida llena de amor, confianza y el tipo de honestidad que los había unido en primer lugar. La noticia de la proposición de Alejandro Herrera a Clara se extendió por la empresa como la pólvora. No pasó mucho tiempo antes de que todos los empleados conocieran la historia de cómo su nuevo CEO se había infiltrado como conserje, había expuesto la corrupción en los niveles más altos, y luego le había propuesto matrimonio a la mujer que había capturado su corazón en el camino. El relato se convirtió en un símbolo de cambio y esperanza, tanto para la empresa como para las personas que trabajaban allí. Pero para Alejandro y Clara, la vida había pasado rápidamente de la intriga corporativa a la planificación del futuro, tanto personal como profesional.
Alejandro había asumido oficialmente las riendas como CEO de Grupo Herrera y, con Clara a su lado, se dispusieron a restaurar la empresa a su antigua gloria, construida sobre los valores que su padre había inculcado: integridad, justicia y compasión. Su primer día de regreso a la oficina juntos como pareja comprometida se sintió surrealista. La tensión de las últimas semanas finalmente se había disipado y había una sensación de optimismo en el aire. Mientras caminaban por la oficina de la mano, los empleados los saludaban con sonrisas y felicitaciones. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que las cosas realmente iban en la dirección correcta. Clara lo miró mientras se dirigían al piso ejecutivo. ¿Estás listo para esto?, preguntó, sus ojos brillando de emoción. Alejandro le sonrió. Contigo a mi lado absolutamente. Entraron en el ascensor y, mientras las puertas se cerraban, Alejandro sintió una ola de calma asentarse sobre él. Había pasado por mucho. Había enfrentado tantas dudas y miedos, pero ahora, con la mano de Clara en la suya, sabía que podían manejar lo que viniera después. Una vez que llegaron al último piso, Alejandro llevó a Clara a su despacho. Era el mismo despacho que su padre había ocupado durante décadas, un espacio lleno de recuerdos del hombre que había construido la empresa desde cero, pero ahora era el turno de Alejandro de tomar el timón, y con la influencia de Clara, la empresa estaba a punto de entrar en una nueva era. Alejandro había pasado los últimos días reestructurando el equipo de liderazgo de la empresa, incorporando a personas que compartían su visión de justicia y responsabilidad. También había establecido un nuevo conjunto de políticas destinadas a garantizar la transparencia y el respeto por todos los empleados. Desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza, Clara, que siempre había sido modesta sobre su papel en la empresa, ahora trabajaba con Alejandro para desarrollar programas que apoyaran a los empleados de niveles inferiores, las personas que a menudo pasaban desapercibidas pero que eran esenciales para el éxito de la empresa. Tenía ideas sobre ofrecer más oportunidades de educación y desarrollo profesional para los trabajadores que querían ascender, y Alejandro estaba totalmente de acuerdo. He estado pensando, dijo Clara mientras se sentaban juntos en el despacho, en iniciar un programa de bienestar para empleados, ya sabes, algo que ofrezca más que los beneficios habituales, algo que realmente invierta en las personas que trabajan aquí. Alejandro asintió, recostándose en su silla. Me encanta esa idea. ¿Qué tienes en mente? El rostro de Clara se iluminó mientras comenzaba a explicar su visión. Habló sobre el apoyo a la salud mental, los horarios de trabajo flexibles y la creación de un sentido de comunidad dentro de la empresa, un lugar donde la gente se sintiera valorada, sin importar su posición. Alejandro escuchó atentamente, su admiración por ella creciendo con cada palabra. Clara tenía una forma de ver a las personas, de entender lo que necesitaban para prosperar, y Alejandro sabía que sus ideas cambiarían la empresa para mejor. Quiero que este sea un lugar donde la gente sienta que pertenece, terminó Clara, sus ojos brillando de pasión, donde se sientan respetados sin importar el trabajo que hagan. Alejandro extendió la mano sobre el escritorio, tomándola de ella. Eso es exactamente lo que esta empresa necesita. Vas a marcar una gran diferencia, Clara. Ella sonrió suavemente, apretando su mano. Lo haremos juntos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro y Clara trabajaron codo con codo, implementando los cambios que habían imaginado. Se reunieron con empleados de todos los departamentos, escuchando sus preocupaciones e ideas. Lenta pero seguramente, la cultura de la empresa comenzó a cambiar. El ambiente tóxico que Ricardo y Marta habían creado estaba siendo reemplazado por uno de apertura y respeto. No fue fácil. Hubo momentos en que Alejandro se preguntó si se estaban moviendo demasiado rápido, si estaban tratando de cambiar demasiado y demasiado pronto, pero cada vez que sentía que la duda se apoderaba de él, Clara estaba allí para recordarle por qué lo estaban haciendo, juntos. Estaban creando algo nuevo, algo mejor. Una tarde, mientras caminaban por el edificio, Alejandro notó a un grupo de empleados reunidos en la sala de descanso, charlando y riendo. Fue un momento pequeño, pero le pareció significativo. Había una ligereza en el aire que no había estado allí antes, una sensación de camaradería que le recordó por qué había asumido este desafío en primer lugar. Míralos, dijo Clara en voz baja, asintiendo hacia el grupo.
De esto se trata todo. Alejandro sonrió. Sí, lo es. Más tarde ese día, Alejandro recibió una llamada de la junta directiva. Habían concluido su investigación sobre las acciones de Ricardo y Marta, y el veredicto era claro. Ambos habían sido declarados culpables de malversación de fondos y se estaban tomando medidas legales. Era el capítulo final de un periodo oscuro en la historia de la empresa, y Alejandro sintió una sensación de cierre mientras la junta describía los siguientes pasos, cuando colgó el teléfono. Miró a Clara, que estaba sentada en su escritorio, trabajando en su último programa para empleados. Ella lo miró, sintiendo el cambio en su estado de ánimo. ¿Buenas noticias?, preguntó. Alejandro asintió. Se acabó. Ricardo y Marta están oficialmente fuera. Los abogados se encargan del resto. Clara sonrió suavemente, levantándose y caminando hacia él. Lo rodeó con los brazos por la cintura, apoyando la cabeza en su pecho. «Lo hiciste», susurró. «Salvaste la empresa». «Lo hicimos», corrigió Alejandro, abrazándola con fuerza. «No podría haber hecho nada de esto sin ti». Se quedaron allí por un momento, envueltos en los brazos del otro, sintiendo cómo el peso de los últimos meses se levantaba de sus hombros. Habían pasado por mucho, pero ahora estaban listos para seguir adelante. Juntos, cuando se separaron, Alejandro miró a Clara, con el corazón lleno. «¿Estás lista para el próximo capítulo?». Clara le sonrió, sus ojos brillantes de amor y emoción. «Nunca he estado más lista». Y con eso entraron en su futuro, de la mano, listos para construir una vida y un legado que serían recordados por generaciones.